Bienvenidos a esta cuarta clase de matemática. Mi nombre es Daniela González y en esta clase estudiaremos el contenido correspondiente a álgebra. Términos algebraicos, multiplicación algebraica y productos notables. Comencemos recordando lo que es un término algebraico. El término algebraico corresponde a una expresión que está formada por uno o más factores numéricos y o literales. Las partes del término algebraico son dos: el coeficiente numérico y el factor literal. El coeficiente numérico está compuesto por el signo y una parte numérica que es real. El factor literal está compuesta por una potencia literalia y está incluido el exponente. Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones en los términos algebraicos. La primera es que si el factor literal no tiene un número delante, se asume como un 1. Por ejemplo, tenemos aquí x al cuadrado. Si bien no podemos observar su coeficiente numérico, es un 1 que no lo van a ver escrito. Si no aparece el signo delante del coeficiente numérico, se asume como positivo. Por ejemplo, aquí tenemos 2x y si bien no vemos escrito el signo, se asume que es un positivo. Puede existir más de un factor literal en el mismo término. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos el factor literal x y el factor literal y, pero todo es parte de un mismo término. Si el factor literal no tiene exponente, se asume que es 1. Por ejemplo, acá tenemos 2x. Como no se ve expresado el exponente, vamos a entender que hay un 1. Por lo tanto, ya vamos a entender que es positivo y también tiene exponente 1. El signo siempre va delante de toda la expresión y el orden alfabético no altera el término algebraico. Es lo mismo decir 2xy a decir 2ix. Practiquemos un poco. Tenemos los siguientes términos algebraicos: menos x al cuadrado, 0,5x cuadrado y, y 1 medio abc cuadrado. Vamos a identificar el signo, el coeficiente numérico y el factor literal. Del primer ejercicio, el signo es negativo. El coeficiente numérico es aquello que acompaña a la letra en la parte de adelante y como no está expresado, asumimos que es el 1. Y el factor literal es la parte ya de las letras con los exponentes correspondientes, que en este caso es x cuadrado. En el segundo ejercicio, el signo, si bien no se ve porque tenemos 0,5, lo asumimos como un positivo. El coeficiente numérico es la parte numérica que está delante de las letras y en este caso es 0,5, y el factor literal son todas las letras con sus correspondientes exponentes. Por lo tanto, en este segundo ejemplo es x cuadrado y. En el tercer ejercicio tenemos 1 medio abc cuadrado. El signo, como no lo podemos apreciar, asumimos que es positivo. Luego el coeficiente numérico en este caso es una fracción, 1 medio. Y finalmente el factor literal es la parte de las letras abc cuadrado. Términos semejantes. ¿Cuándo dos o más términos son semejantes? Para responder esta pregunta se deben considerar dos aspectos de los términos algebraicos. Lo primero es que deben tener los mismos factores literales, es decir, las mismas letras, no puede sobrar ni faltar nada. Y lo segundo es que cada factor literal, es decir, cada letra, debe tener el mismo exponente. Apliquemos esta información en ejercicios. Tenemos el término algebraico 4x cuadrado y vamos a buscar términos semejantes. Para eso lo primero es que deben tener los mismos factores literales, es decir, las mismas letras. Como en 4x al cuadrado la letra que aparece es x, vamos a ver aquellas opciones que tengan x. Aparece en el primero, en el segundo o en el tercero. Así que los tres son candidatos a ser términos semejantes. Pero además dice que cada factor literal debe tener el mismo exponente. En este caso tenemos exponente 2. En la primera opción no hay exponente 2, así que no es semejante.
En el segundo tiene exponente 3, así que no es semejante. Y en el tercero tiene exponente 2, así que es el semejante. Fíjense que no observamos nada de la parte numérica, simplemente de la parte literal. Hagamos un par de ejercicios para entender mejor los términos semejantes. Indiquemos ahora cuál de los términos son semejantes entre sí. En el primer ejercicio nos dice que busquemos el término o los términos semejantes de menos 3a cuadrado. Tenemos las opciones menos 3,3a, menos 3,2a cuadrado b y menos 3a cubo. Lo que debemos hacer siempre es identificar la parte literal de nuestro término, en este caso es a cuadrado. Debemos buscar entonces aquellos términos que tengan la misma parte literal sin que sobre ni que falte nada. Entonces comencemos a comparar con cada una de las opciones. En el primero tenemos la letra A, pero nos falta el cuadrado, así que no es un término semejante. En el segundo tenemos la letra A y además tenemos el cuadrado, por lo tanto sí es un semejante. En el tercero tenemos la letra A y el cuadrado, pero sobra la letra B, por lo tanto no es un semejante. Y finalmente, en el cuarto tenemos la letra A, pero el exponente es un cubo, por lo tanto no es semejante. En este ejercicio, el término semejante de menos 3a cuadrado es menos 3,2a cuadrado. Fíjense que el primero es un número entero y el semejante es un decimal. Esto ocurre porque lo único que estudiamos es la parte literal y no la numérica. Resolvamos ahora un segundo ejercicio. Nos pregunta cuál o cuáles son términos semejantes de PQ cubo. Tenemos las opciones PQ, P cubo Q, 0,5 Q cubo P o 5 PQ cubo. Recuerden que en esta parte siempre debemos fijarnos en la parte literal para poder identificar los semejantes. En este caso es PQ cubo. Así que en cada opción vamos a ver que tenga la misma parte literal. En la primera tenemos la letra P con exponente 1 que no se ve y la letra Q con exponente 1, pero el original es 3, por lo tanto no es un semejante. En la segunda opción tenemos la letra P, pero está elevado a 3 y en nuestra opción original tenemos elevado a 1 que no se ve, por lo tanto deja de ser semejante. En la tercera opción dice 0,5 Q cubo y en la original tenemos el Q elevado a 3. Perfecto. Y luego viene la letra P elevado a 1 y en nuestro original tenemos P elevado a 1. Entonces, sí es un semejante. Aun cuando las letras están invertidas, mantienen sus exponentes. Y recuerden que en las consideraciones dijimos que el orden no alteraba el producto. Así que aun cuando estén al revés, siguen siendo semejantes. Y en la tercera opción tenemos P elevado a 1, igual que en el original, y Q elevado a 3. Perfecto. Por lo tanto, también es un semejante. En este caso, entonces, los semejantes al término PQ cubo son 0,5 Q elevado a 3P y 5PQ cubo. Resolvamos un último ejercicio. Busquemos los términos semejantes de 4,41 x cubo y. Las opciones son x al cuadrado y xy al cubo. La parte literal en este ejercicio es x cubo y. Entonces vamos a buscar el que tenga esta misma parte de nuestras opciones. En el primero tenemos x al cuadrado, pero nuestro original dice x al cubo. Por lo tanto, de inmediato ya sabemos que no es un semejante. En la segunda opción tenemos x y está elevado a 1, pero nuestro original está elevado a 3. Por lo tanto, no es un semejante. En este caso, podemos decir que no hay términos semejantes. Entonces, podemos encontrar un término semejante, más de un término semejante o ningún término semejante en los ejercicios. Reducción de términos semejantes. La reducción de términos semejantes se puede realizar solo cuando estos son semejantes entre sí, es decir, tienen la misma parte literal y cada parte literal tiene sus mismos exponentes.
Para poder realizar la reducción de términos semejantes debemos recordar la ley de la suma o la resta. Esta dice que si nosotros tenemos dos números con el mismo signo, los vamos a sumar y conservar el signo. Por ejemplo, si tenemos menos 2, menos 5, como tienen signos iguales, es decir, el 2 es negativo y el 5 es negativo, vamos a sumar pero mantenemos el signo. 2 más 5 es 7 y como los dos son negativos, quedan negativos. Si tenemos dos números positivos, por ejemplo 7 más 3, los sumamos y conservamos el signo que en este caso es positivo. Si los números que vamos a trabajar tienen signos distintos, los vamos a restar pero conservar el signo del número mayor. Por ejemplo, tenemos menos 2 más 5, tenemos signos distintos, vamos a restar, 5 menos 2 es 3 y el mayor es el 5, así que queda positivo. O por ejemplo, si tenemos 7 menos 10, el 7 tiene un signo positivo que no se ve y el 10 es negativo. Signos distintos se restan, 10 menos 7 es 3 y como el mayor es 10 y su signo adelante es negativo, el resultado es negativo. Pasos para reducir términos semejantes. Lo primero es que debemos identificar los términos semejantes, si es que existen. Podemos colorear o encerrar en distintas figuras aquellos términos que tengan el mismo factor literal. Por ejemplo, tenemos el ejercicio menos 8x más 5y más 2x menos y. Como recomendación, siempre comiencen desde el lado izquierdo y vayan avanzando hacia el derecho. Entonces nosotros vamos a comenzar con el primer término que es menos 8x. Vamos a buscar todos aquellos que tengan la letra x elevado a 1. En este caso vamos a tener menos 8x y más 2x. En este caso lo vamos a encerrar de color rojo. Ya encontramos todos los términos semejantes a x, ahora vamos a buscar los términos semejantes a 5y. Y en este caso son más 5y y menos. Ya que hemos encontrado todos los términos semejantes del ejercicio, el segundo paso es agrupar los términos semejantes, es decir, la misma figura, la misma parte literal, considerando el signo que aparece a la izquierda de cada término. Esto quiere decir que vamos a ordenarlo, por ejemplo, menos 8x y más 2x y más 5y menos y. El tercer paso es agrupar los coeficientes numéricos de cada grupo de términos semejantes y resolver. Recordar que si no aparece el coeficiente numérico se asume como un 1. Entonces tenemos nuestro ejercicio, ahí agregamos el 1 de la y lo que vamos a hacer es juntar la parte numérica, es decir, el menos 8 y el más 2, todo eso lo vamos a dejar en un paréntesis con el término semejante afuera y hacemos lo mismo con los semejantes en y, es decir, más 5 y menos 1. Y ahora vamos a resolver aplicando la ley de la suma o la resta. Tenemos menos 8 más 2 son números con signos distintos, por lo tanto restamos, 8 menos 2 es 6 y el mayor es 8 negativo, por lo tanto el resultado es menos 6. Hacemos lo mismo con los semejantes en y. 5 menos 1 es 4 positivo. Por lo tanto, el resultado final del ejercicio es menos 6x más 4y. Fíjense que los resultados son términos diferentes, no son semejantes, por lo tanto no podemos hacer nada. Esa es nuestra respuesta final. Resolvamos un segundo ejemplo. Tenemos 2x más 3y menos y más 8x más 4y más 10. Vamos a comenzar a buscar los semejantes del primer término. En este caso es 2x. Así que todos aquellos que aparezcan con la letra x, vamos a encerrarlo de color rojo. Ya que buscamos todos los que están en x, comenzamos con lo que aparezca con la letra y. Y en este caso vamos a tener menos 3y menos y más 4y. Y fíjense que nos queda más 10 y ese es un término libre y eso lo vamos a marcar de color azul. Ya hicimos el primer paso, el segundo es juntar los semejantes. Tendremos entonces más 2x más 8x más 3y menos y más 4y más 10. El segundo paso es agrupar los términos semejantes. Nos va a quedar entonces 2x más 8x más 3y menos y más 4y y el término libre más 10 al final.
Vamos con el tercer paso, que es agrupar los coeficientes numéricos. Tendremos entonces 2 más 8 de x, 3 menos 1 más 4 en y el término libre más 10. Finalmente, reducimos los coeficientes numéricos utilizando la ley de la suma y la resta. Entonces tenemos 2 más 8, los dos son de signos positivos, lo sumamos y eso es 10x. 3 menos 1 es 2 positivo, más 4 es 6 positivo y finalmente el término libre más 10. Fíjense que los tres resultados son diferentes, así que esa va a ser nuestra respuesta. 10x más 6y más 10. Valorización de expresiones algebraicas. La valorización de expresiones algebraicas corresponde a reemplazar el o los valores de una expresión algebraica por un valor numérico que corresponde a dicha expresión. Cuando un número se encuentra junto a una letra o un paréntesis, esto representa una multiplicación. No olviden eso. Resolvamos algunos ejercicios donde debamos valorar expresiones algebraicas. En el primero dice, si A es igual a menos 3 y B es igual a 11, el valor de la expresión A más B sobre 4 es. Para esto, entonces, cada vez que aparezca la letra A, nosotros vamos a reemplazarlo por un menos 3 y cada vez que aparezca la letra B, por un 11. Entonces tenemos la expresión inicial, A más B sobre 4, eso va a ser igual a decir menos 3 más 11 sobre 4. Para poder resolver este ejercicio aplicamos la regla de la suma, es decir, como son signos diferentes, vamos a restar, pero conservar el signo del mayor, es decir, 11 menos 3 es 8 y el mayor es positivo, por lo tanto el resultado es positivo. Ahora vamos a dividir 8 entre 4 es 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Segundo ejercicio. Dice, si A es igual a menos 10 y B es igual a menos 5, el valor de la expresión A menos B sobre B es alternativa A menos 3, alternativa B menos 1, alternativa C 1 o alternativa D 3. Para esto, nuevamente vamos a valorizar la expresión inicial, que es A menos B, cambiando cada vez que aparezca la letra A por un menos 10 y cada vez que aparezca la letra B por un menos 5. Tenemos la expresión inicial A menos B sobre B y vamos a reemplazar los valores, nos va a quedar el A es menos 10, luego viene el signo menos y luego viene B, que es menos 5 y todo eso sobre el valor de B, que es menos 5. Vamos a resolver el numerador primero aplicando la ley de los signos. Cuando yo tengo 2 menos, eso da como resultado más. Y ahora aplicamos la ley de la suma a la resta. Como tenemos dos números con signos diferentes, vamos a restar y mantener el signo del mayor. Entonces tenemos 10 menos 5 es 5 y el mayor es negativo, por lo tanto es negativo 5. Y negativo 5 dividido en negativo 5, menos con menos da más, y 5 dividido en 5 es 1. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. Tercer ejercicio dice, si A es igual a 3 y B es igual a 7, el valor de la expresión A más B por A menos B sobre 2 es. Las alternativas son menos 50, menos 20, 20 y 50. Comencemos reemplazando los valores en la expresión inicial. Tenemos entonces A más B y eso va a ser 3 más 7 y A menos B es 3 menos 7. Resolvemos lo que está dentro de los paréntesis. 3 más 7 es 10 y 3 menos 7 es menos 4 negativo. Recuerden que cuando tenemos paréntesis juntos, entre medio de ellos está ocurriendo una multiplicación que no se escribe, pero existe. Por lo tanto, decir 10 por menos 4 es menos 40 y eso dividido entre 2 es menos 20. La alternativa correcta es B. Clasificación de expresiones algebraicas. Nosotros podemos clasificar diferentes expresiones algebraicas dependiendo de la cantidad de términos que aparezcan. Cada término que es separado por un signo de suma o resta indica que va a haber un nuevo término. ¿Cuáles son las clasificaciones?
Llamaremos monomio cuando tengamos en la expresión algebraica solo un término. Por ejemplo, menos a cuadrado d. Llamaremos binomio cuando estemos en presencia de dos términos, es decir, vamos a tener el término algebraico separado por una suma o una resta. En este caso tenemos menos 5a cuadrado b, primer término, y más 3b, el segundo término. Cuando tengamos tres términos los vamos a clasificar como trinomios. En este ejemplo tenemos el primer término menos a cuadrado b, el segundo término más 3b y el tercer término menos 7. Si tenemos más de tres términos lo vamos a llamar polinomio. Eso quiere decir expresiones con 4, 5, 6, etcétera, de términos. En este curso estudiaremos tres casos de multiplicación algebraica: monomio por monomio, monomio por binomio y binomio por binomio. Para multiplicar monomio por monomio procederemos de la siguiente forma. 1. Multiplicaremos los signos de los monomios recordando que el producto de signos iguales tiene resultado positivo y la multiplicación de signos diferentes tiene resultado negativo. 2. Multiplicaremos los coeficientes numéricos, es decir, la parte numérica, sin considerar el signo. Y 3. Multiplicaremos los factores literales o letras. Debemos aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias con igual base. Realicemos algunos ejercicios para entender mejor este procedimiento. Tenemos el ejercicio menos 2a cuadrado por 3a elevado a 5. Vamos a comenzar multiplicando los signos y en este caso tenemos negativo con positivo. Como ya sabemos, signos diferentes, el resultado es negativo. En el coeficiente numérico tenemos 2 y 3. Al multiplicarlos da como resultado 6. Y finalmente en la parte literal o letras tenemos a elevado a 2 en el primer término por a elevado a 5 en el segundo término. Como ambas bases son iguales, las conservamos y sumamos sus exponentes. El resultado entonces es a elevado a 7. Finalmente, para entregar el resultado final del ejercicio, juntamos todas las respuestas, es decir, signo, coeficiente numérico y parte literal. El resultado de menos 2a elevado a 2 por 3a elevado a 5 es menos 6a elevado a 7. Realicemos el segundo ejercicio, menos 4x elevado a 3y por menos 5xy al cuadrado. En este caso, ambos términos tienen signo negativo. Como los signos son iguales, el resultado es positivo. En el coeficiente numérico tenemos 4 y 5 y la multiplicación de estos dos términos es 20. Finalmente, en la parte literal del primer término tenemos x elevado a 3y por xy al cuadrado. Es fundamental en esta parte del ejercicio que recuerde las consideraciones mencionadas al comienzo, es decir, que aquellas letras que no tienen exponente tienen un 1. Ahora vamos a preguntarnos si es que existen letras iguales, cada una por sí sola, es decir, en este caso tenemos igual las x y las y, y vamos a aplicar la propiedad de las potencias de igual base y exponente diferente. En este caso entonces vamos a mantener primero x y vamos a sumar 3 más 1 y vamos a mantener la base y sumar 1 más 2. El resultado será entonces x elevado a 4 e y elevado a 3. Como hicimos anteriormente, para obtener el resultado debemos juntar las respuestas del signo, coeficiente y parte literal. En este caso será positivo 20, x elevado a 4, y elevado a 3. Para multiplicar monomio por binomio procederemos de la siguiente forma. 1. Aplicamos propiedad distributiva, es decir, multiplicamos el monomio por cada término del binomio, por lo tanto quedan expresadas dos multiplicaciones algebraicas. 2. Repetimos la multiplicación de monomio por monomio dos veces. Realicemos algunos ejercicios para entender mejor este procedimiento. Resolvamos juntos el producto del monomio 2a por el binomio a más b. Lo primero que debemos hacer es aplicar la distributividad. Esto quiere decir que el monomio 2a
va a ser multiplicado primero por el término a y en segundo lugar 2a por más b. No olviden siempre escribir el signo. Ya que hemos aplicado la distributividad, vamos a resolver los dos monomios con los que nos hemos encontrado. Primero entonces recordemos que al resolver monomios siempre comenzaremos con el signo. Y el signo de 2a es positivo y el de a es positivo. Como son signos iguales, el resultado es, muy bien, positivo. Luego vamos a extraer el coeficiente numérico. En este caso es 2 y del segundo término, aun cuando no lo tenemos, recordemos que en las consideraciones es 1. Por lo tanto, 2 por 1 es 2. Finalmente, en la parte literal tenemos a por a. Y aplicando la propiedad de las potencias de bases iguales y exponentes diferentes, el resultado será, muy bien, a al cuadrado. Por lo tanto, el primer resultado será positivo 2a al cuadrado. Resolvamos ahora el segundo monomio. Tenemos 2a por positivo b. Comenzamos por el signo y tenemos positivo por positivo, que es positivo. Luego tenemos en los coeficientes numéricos 2 por 1 y el resultado es 2. En la parte literal tenemos a por b y en este caso, como no tenemos ningún término igual, no hay ninguna letra igual, simplemente juntamos las letras, es decir, AB. Tendremos entonces como resultado positivo 2AB. Para poder dar la respuesta final, recordemos que debemos juntar estos dos resultados obtenidos, es decir, positivo 2a al cuadrado más 2ab. Y no se olviden siempre de verificar si es que existen términos semejantes. Si existen los términos semejantes, entonces deben reducir los términos. Resolvamos otro ejercicio. Tenemos el monomio menos 2x al cuadrado por el binomio x cubo y menos 8x al cuadrado y al cuadrado. Comencemos realizando la distributividad, es decir, menos 2x al cuadrado por el primer término del binomio x cubo y. Y luego la distributividad entre menos 2x al cuadrado por negativo 8x al cuadrado y al cuadrado. Ya realizada la distributividad, entonces vamos a multiplicar estos dos monomios con los que nos hemos encontrado. Primero entonces comencemos con los signos de menos 2x al cuadrado por x cubo y. Si nos fijamos bien, tenemos un negativo por un positivo y signos diferentes siempre es negativo. Con los coeficientes numéricos tenemos en el primero 2 y en el segundo 1. Por lo tanto, el resultado de 2 por 1 es 2. En la parte literal tenemos x al cuadrado por x cubo y. Y siempre recordar que en esta parte debemos considerar las letras iguales y sumar sus exponentes. Por lo tanto, x al cuadrado por x cubo da como resultado x elevado a 5. Y en la letra y, como no hay otra letra, simplemente tenemos y. El resultado final entonces de este primer monomio por monomio es negativo 2x elevado a 5y. Resolvamos ahora el segundo monomio. Tenemos como signo negativo por negativo. Signos iguales, el resultado siempre es positivo. Como coeficientes numéricos tenemos 2 y 8. Multiplicamos 2 por 8 y tenemos como resultado 16. Finalmente llegamos a la parte literal y tenemos x cuadrado por x cuadrado y al cuadrado. Recordemos que en esta parte debemos juntar las letras que son iguales y sumar sus exponentes. Y en este caso tenemos x cuadrado con x cuadrado. Conservamos la base x y 2 más 2 nos da 4. Y como no hay ninguna otra y, simplemente nos queda y al cuadrado. El resultado final entonces será positivo 16x elevado a 4, y elevado a 2. Recordemos que hasta acá solamente hemos realizado el desarrollo. Para dar el resultado final es necesario juntar las dos respuestas de los monomios que hemos resuelto. Por lo tanto, nuestro resultado del monomio menos 2x al cuadrado por el binomio x cubo y menos 8x cuadrado y cuadrado será menos 2x elevado a 5y
más 16x elevado a 4y al cuadrado. Para multiplicar binomio por binomio procederemos de la siguiente forma. Primero aplicamos la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio. Así nos quedarán 4 multiplicaciones expresadas. Segundo, vamos a repetir la multiplicación de monomio por monomio 4 veces. Apliquemos el procedimiento en el siguiente ejercicio. Tenemos el binomio x al cuadrado menos 3y multiplicado por el binomio menos 3x más 2y. Lo primero que debemos hacer es aplicar la propiedad de distributividad, es decir, el primer término x al cuadrado lo vamos a multiplicar por menos 3x. Multiplicamos ahora el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio, es decir, x cuadrado por más 2y. Multiplicamos ahora el segundo término del primer binomio, es decir, menos 3y por cada término del segundo binomio, primero por menos 3x y luego por más 2y. Ya que hemos aplicado la propiedad de distributividad, vamos a comenzar a resolver los monomios por monomios que hemos obtenido. Si se dan cuenta, son 4 en color anaranjado, verde, azul y morado. Comencemos por el signo. En el primer monomio por monomio de color naranja tenemos los signos más por menos y el resultado es negativo. En el coeficiente numérico tenemos 1 por 3. Por lo tanto, el resultado es 3. En la parte literal tenemos x al cuadrado por x. Como tienen la misma base, la vamos a conservar y sumar los exponentes. 2 más 1 es 3. Vamos al segundo monomio. Tenemos como signo más, por lo tanto el resultado es positivo. En los coeficientes numéricos tenemos 1 por 2 y el resultado es 2. En la parte literal tenemos x cuadrado por y. Como son términos diferentes, vamos a juntar simplemente las letras y recuerden respetar el orden del abecedario. En el tercer monomio de color celeste tenemos los signos menos por menos, lo que va a dar como resultado positivo. En los coeficientes numéricos tenemos 3 por 3 y eso da como resultado 9. Finalmente, en la parte literal tenemos las letras x por y. Como son letras diferentes, las vamos a juntar, pero como recomendación siempre respetar el orden alfabético. En este caso va a ser x por y. En el cuarto y último monomio tenemos menos 3y por más 2y. Por lo tanto, los signos involucrados son menos por más. El resultado es negativo. En los coeficientes numéricos tenemos 3 por 2. Esto da como resultado 6. Y finalmente en la parte literal tenemos y por y. Como las bases son iguales, vamos a mantenerla y sumar los exponentes. Recuerden que cuando no hay exponente tenemos un 1. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, nuestra parte literal es y al cuadrado. Finalmente, para calcular el resultado vamos a juntar todos los resultados obtenidos. En el primer monomio tenemos negativo 3x elevado a 3 más 2x al cuadrado y más 9xy menos 6y al cuadrado. Y no olviden siempre verificar que todos los resultados sean diferentes, es decir, que no existan términos semejantes. En el caso de que los haya, recuerden que deben realizar su reducción. Productos notables. Existen algunas multiplicaciones de expresiones algebraicas que, dadas sus características, cumplen ciertas regularidades que permiten ser resueltas de forma mucho más rápida sin necesidad de operar término a término. Este tipo de multiplicaciones reciben el nombre de productos notables. Si bien hay muchos tipos de productos notables, los que revisaremos en esta clase son 3. La suma por su diferencia, el cuadrado de un binomio y el producto de dos binomios con un término en común.
Suma por su diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. De forma general lo vamos a tener de la siguiente manera. En el primer binomio tenemos los términos a más b y en el segundo binomio tenemos los términos a menos b. Noten que en el primer término de cada binomio aparece la letra A y en el segundo la letra B. Y lo que los diferencia es que en el primero aparece una suma y en el segundo una resta. También puede ser al revés, la resta y la suma. Por eso es que se llama suma por su diferencia. Y el resultado de este binomio por binomio siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 2x más 3y y 2x menos 3y. El primer término sería entonces el 2x y el segundo término el 3y. Y se cumple que hay una suma por diferencia. Por lo tanto, el resultado va a ser, en la primera parte, 2x al cuadrado y menos 3y al cuadrado. Resolvámoslos. 2 al cuadrado es 4 y x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 3 al cuadrado es 9 e y al cuadrado es y al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de 2x más 3y por 2x menos 3y es 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Resolvamos un segundo ejemplo. Tenemos de forma fraccionaria x cubo menos 3 cuartos y x cubo más 3 cuartos. Noten que en el primer término de cada binomio aparece x tercio y en el segundo término 3 cuartos. Y la diferencia está dentro de los términos en las operaciones que en uno aparece un menos y en el otro un más. Por lo tanto, corresponde a una suma por su diferencia. Lo vamos a resolver escribiendo el primer término al cuadrado, es decir, x cubo al cuadrado. Luego viene menos y el segundo término al cuadrado, 3 cuartos al cuadrado. ¿Esto cómo se resuelve? Decimos x al cuadrado que es x al cuadrado y 3 al cuadrado que es 9, es decir, x cuadrado novenos menos y la potencia de 3 cuartos al cuadrado es 9/16. Por lo tanto, el resultado de este segundo ejemplo es x al cuadrado noveno menos 9/16. Cuadrado de un binomio. Cuando nosotros tenemos el cuadrado de un binomio, lo que nos está diciendo es que tenemos el binomio con potencia 2, o bien el mismo binomio en dos ocasiones. La forma de resolverlo es decir que va a ser igual al cuadrado del primer término, más o menos, dependiendo de lo que aparezca en el ejercicio, el doble del producto del primer por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Si bien es un poquito enredado leerlo, es muy simple a la hora de ejecutarlo. Hagamos algunos ejercicios. Tenemos en el primero a menos 5 elevado a 2. ¿Ya? De esta forma identificamos de inmediato que es un binomio al cuadrado porque tenemos en el paréntesis dos términos y está con potencia 2. Ahora, el primer término es a y el segundo es 5. Vamos a ir completando la fórmula. Lo primero que vamos a escribir, el primer término al cuadrado, es decir, a al cuadrado. Luego la fórmula nos indica que viene más o menos dependiendo de lo que aparezca en la fórmula. En este caso dice menos, así que será menos el doble, es decir, 2, por el primer término, que es a, por el segundo término, que es 5. Y finalmente, siempre más positivo, el segundo término al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Resolvemos. A al cuadrado es a al cuadrado, menos 2 por a por 5 es menos 10a, y más 5 al cuadrado es más 25. Por lo tanto, el resultado es a cuadrado menos 10 más 25. Segundo ejemplo, tenemos 4y más 7 elevado a 2. Nuevamente tenemos un binomio con potencia 2, por lo tanto es un cuadrado de binomio. Lo vamos a resolver siempre escribiendo el primer término al cuadrado, es decir, 4y al cuadrado, más o menos, dependiendo de lo que dice en nuestro ejercicio, en este caso es más, el doble, es decir, 2 por el primer término, 4y, por el segundo término, que es 7, y siempre más el segundo término al cuadrado. Resolvemos. 4 al cuadrado es 16 e y al cuadrado es y al cuadrado. 2 por 4 es 8 y 8 por 7, 56y. Y 7 al cuadrado es 49.
Por lo tanto, el resultado es 16y al cuadrado más 56y más 49. Tercer ejercicio. Tenemos a más 1/3 elevado a 2. Reconocemos nuevamente que es un cuadrado de binomio porque tenemos dos términos y la potencia 2. Lo vamos a resolver. El primer término al cuadrado es a al cuadrado. Luego viene el doble del primer término, que es a, por el segundo término, que es 1/3. Y finalmente el segundo término al cuadrado, es decir, 1/3 al cuadrado. Resolvemos. A al cuadrado es a al cuadrado. 2 por a por 1/3 son 2/3 de a. Y 1/3 al cuadrado es 1/9. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es a cuadrado más 2/3 a más 1/9. Resolvamos un cuarto ejercicio para entender mucho mejor este producto notable. Tenemos 3x menos 2/5. Comencemos a resolver. Lo primero que vamos a hacer es escribir el primer término del binomio al cuadrado. Luego vamos a considerar el signo de nuestro ejercicio, es decir, negativo, el doble del primer término, que es 3x, por el segundo término, que es 2/5, más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Resolvamos. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Menos 2 por 3x es menos 6x y menos 6x por 2/5 es menos 12/5x. Y 2/5 al cuadrado significa 2 por 2 y 5 por 5, da como resultado 4/25. Por lo tanto, nuestro resultado en este ejercicio es 9x al cuadrado menos 12/5 de x más 4/25. Este tipo de ejercicio lo pueden resolver también aplicando un binomio por binomio, como lo vimos anteriormente, pero aplicar el producto notable hace que el ejercicio sea mucho más rápido. Producto de dos binomios con un término común. Esto quiere decir que vamos a tener la multiplicación de dos binomios en donde un término es el mismo y los segundos términos son diferentes. Esto va a ser igual al cuadrado del término común más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común, más el producto de los términos no comunes. Resolvamos algunos ejercicios para entender mejor este producto notable. Tenemos m más 7 por m menos 6. Notemos que el término común que hay en el ejercicio es m, así que ese término lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a sumar los términos no comunes, en este caso más 7 y menos 6. Y lo vamos a multiplicar por el término común que es m. Y finalmente vamos a multiplicar los términos no comunes, es decir, más 7 por menos 6. Resolvamos. M al cuadrado es m cuadrado. 7 más menos 6, más por menos es menos, y 7 menos 6 es 1, por lo tanto 1m. Y vamos a multiplicar más 7 por menos 6, más por menos es menos, y 7 por 6, 42. Por lo tanto, el resultado va a ser m cuadrado más m menos 42. Recuerden que el 1 no se escribe en los términos algebraicos. Ejemplo 2. Tenemos 6 más n menos 1 más n. El término común en este caso es, muy bien, la letra n. Así que ese es nuestro término común y lo vamos a escribir al cuadrado. Luego vamos a resolver la suma de los términos no comunes, es decir, 6 más menos 1 por el término común que es n, y finalmente multiplicamos los términos no comunes, es decir, más 6 por menos 1. Resolvamos. N al cuadrado es n cuadrado, 6 más menos 1, más por menos es menos, y 6 menos 1 es 5, por lo tanto 5n, y más 6 por menos 1 es menos 6. Finalmente el resultado va a ser n cuadrado más 5n menos 6. ¿Aún tienen dudas? Resolvamos un tercer ejercicio. Tenemos 2m menos 5 por 2m menos 1. El término común está de color verde, que es 2m.
Así que por fórmula lo vamos a escribir al cuadrado. Luego vamos a sumar los términos no comunes, que es menos 5 y más menos 1, y vamos a multiplicarlo por el término común, que en este caso es 2m. Finalmente vamos a obtener el producto de los términos no comunes, que son 5 por menos 1. Resolvamos. 2 al cuadrado es 4 y m al cuadrado, m cuadrado. Menos 5 más menos 1, más por menos es menos, y menos 5 menos 1 es menos 6. Por lo tanto, vamos a tener menos 6 por 2m. Más por menos es menos por menos es más, y 5 por 1, 5 positivo. Resolvamos la multiplicación que nos está quedando aquí en el centro. Vamos a tener 4m cuadrado, menos 6 por 2, que es menos 12m, y bajamos el 5. Por lo tanto, el resultado del ejercicio 3 es 4m cuadrado menos 12m más 5. Hagamos juntos un último ejercicio para entender este producto notable con un término en común. Tenemos a más 2/5 por a menos 1/5. Resolvamos. Nuestro término común en este caso es a, por lo tanto va a quedar al cuadrado. Luego vamos a sumar los términos no comunes, es decir, 2/5 más menos 1/2. Y lo vamos a multiplicar por el término común, que en este ejercicio es a. Finalmente vamos a multiplicar los términos no comunes, que son 2/5 y menos 1/5. Resolvamos. A al cuadrado es a cuadrado. 2/5 más menos 1/5 es 1/5 positivo por a. Y más 2/5 por menos 1/5 es menos 2 sobre 25. Finalmente, entonces el resultado de nuestro ejercicio es a cuadrado más a sobre 5 menos 2 sobre 25. Recordemos que el 1 no se escribe en los términos algebraicos. El resumen entonces de las fórmulas de los productos notables se las dejo acá para que las escriban en sus apuntes. Ejercicios tipo prueba. El ejercicio 1 dice, el producto entre binomios 3 más x por 3 menos x es. Fijémonos que tenemos en el primer término de cada binomio el mismo número y en el segundo término de cada binomio el mismo número. La diferencia solamente está en el signo. Por lo tanto, estamos en presencia de un producto de una suma por su diferencia. La forma de resolver este ejercicio nos decía que vamos a elevar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Resolvamos. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado final es 9 menos x al cuadrado. Alternativa D. Ejercicio 2. El producto entre los binomios menos 5x más 3 por menos 5x menos 3 es. Este ejercicio lo podemos resolver de dos formas, aplicando la distributividad, es decir, todo con todo, o bien observar que se cumple la forma de un producto notable, que en este caso es una suma por su diferencia. Porque el primer término es igual en ambos casos, por lo tanto lo vamos a elevar al cuadrado, y el segundo término es el mismo, solamente que entre medios la operación es distinta, es una suma y una diferencia. Por lo tanto, estamos aplicando el producto notable de una suma por su diferencia. Vamos a restar entonces el cuadrado del segundo término y resolvemos. 5 al cuadrado es 25, x al cuadrado es x cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, nuestro resultado en este ejercicio es 25x al cuadrado menos 9. Alternativa C. Ejercicio 3 y final. El producto entre binomios 2 más x al cuadrado es. Este ejercicio de inmediato nos indica que hay un binomio que está con potencia 2, por lo tanto es un binomio al cuadrado. Vamos juntos a resolverlo. Tenemos que el primer término es 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a escribir
el signo que aparezca en nuestro binomio ejercicio, en este caso la suma del doble del primer término, que es 2, por el segundo término, más, siempre más, el segundo término al cuadrado. Resolvamos. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4 y por x 4x. Y finalmente x al cuadrado es x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio es 4 más 4x más x al cuadrado. Alternativa C. Con todo esto que hemos aprendido en esta clase, ustedes están preparados para resolver la primera parte del texto guía de aprendizaje número 3, números y letras, la clave para resolver problemas cotidianos. Espero que les vaya muy bien resolviendo todos estos ejercicios.